Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Gabriel, otra vez por acompañarnos, por ayudarnos a comprender esta cuestión de cómo leer la Biblia, ¿no? Que realmente necesitamos aprender a leer, porque no es un libro cualquiera, no es un escrito cualquiera. Y ya la vez pasada con el tema de manuscritos y todo eso nos quedamos así entusiasmados y asombrados de ver de qué se trata todo esto. Así que gracias, Gabriel, y continuamos entonces con esto. Les voy a pedir que se muteen, así no escuchamos voces de fondo, y que Gabriel se desmutee para poder escucharlo a él. Bueno, buenas noches. Gracias, José Luis. Un gusto estar otra vez compartiendo con ustedes y dando un pasito más en esto que nos propone la Escuela Bíblica de Nuestra Señora de Sion, en buscar, como decía recién José Luis, cómo comprender mejor la Biblia. El otro día vimos un poquito la cuestión de los manuscritos. Hoy nos vamos a meter un poquito en otras cosas que también tienen que ver con esto, y que es el tema de las lenguas de la Biblia y por lo tanto las traducciones, ¿no? Porque las lenguas de los textos más antiguos que tenemos, que a veces llamamos originales, aunque no tenemos ningún original de la Biblia en ningún lado, digamos, sino que tenemos copias de copias, manuscritos. Entonces, bueno, vamos justamente a hacerlo, como hicimos el otro día, a través de un PowerPoint, que después les va a quedar para releerlo, para verlo, para preguntarse y para usarlo, porque estas cosas que uno arma son para todos y son para justamente ustedes. Lo importante es que sean agentes multiplicadores en sus ámbitos, en sus comunidades, con personas cristianas católicas, a veces en contacto con cristianos de otras denominaciones o iglesias, y bueno, entonces sirve para eso en cuanto que sean multiplicadores. Voy a entonces compartir pantalla y voy a compartir con ustedes el PowerPoint, que lo llamamos eh, Lenguas Bíblicas y Traducción. Le damos el título de fantasía. Recordamos una vez más la afirmación que hicimos al comienzo del encuentro anterior, en Dei Verbum 11, las verdades reveladas por Dios que se contiene y manifiesta en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han confiado a la misma Iglesia. Este libro que tengo en mis manos, la Biblia, las Biblias que cada uno tienen, recordamos que están inspiradas por el Espíritu Santo, son santos y canónicos, inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez repite el texto, porque tienen a Dios como autor. Sin embargo, como ya vimos en el encuentro pasado, es palabra de Dios en lenguaje humano, y por la dinámica propia de la encarnación, bueno, tiene un montón de factores que tienen que ver con la historia y con la humanidad, que necesitan justamente, para ser correctamente interpretados, un análisis que tiene que ver con la historia y con la humanidad. Vamos a ver, ustedes tienen acá unos caracteres griegos, ninguno se asuste, digamos, ninguno tiene que saber griego, pero lo pongo para que lo tengamos presente. Por ahí alguna letra de ahí registran, ¿no? Se acordarán de las teorías de conjuntos, digamos, ¿no? Que ahora creo que nos enseña más teoría de conjuntos, pero los que somos un poquito más grandes aprendíamos eso en la primaria. Esto está tomado, es el primer versículo del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, y está tomado de la edición crítica. ¿Se acuerdan que vimos el encuentro pasado? Lo tienen en el PowerPoint, donde los traductores y los que se dedican a hacer una edición de la Biblia van de manera particular a ver cuál es el texto que tienen que traducir. Nosotros acá lo tenemos y tiene separación mayúsculas y minúsculas, tenemos separación de palabras, tenemos acá una coma, tenemos acento, tenemos algunos signos que técnicamente se llaman signos diacríticos. Pero cuando esto se busca en los manuscritos, ¿se acuerdan que el otro día vimos algunos manuscritos? Cuando vamos al manuscrito, tenemos algo más o menos así. Los manuscritos más antiguos son todas las letras griegas con mayúsculas.
sin separación de palabra, sin acentos, sin signos gramaticales y sin ningún signo diacrítico. Entonces, fíjense qué difícil es traducir esto del griego, lengua madre del Nuevo Testamento, a las lenguas que cada uno de nosotros hablamos. Plantea un problema Mira, de mira esto, mira, mira. a ver, Maca, si apagamos, un problema de análisis e interpretación que no es muchas veces sencillo, ¿no? Eh, Transliterando este texto a nuestra lengua, literalmente lo que tenemos ahí sería esto que tenemos en primer lugar. Acerca de lo que escribieron, bueno al hombre, mujer no tocar. Suena medio indio sioux, pero es una traducción de manera literal, digamos, ¿no? Depende si ponemos o no ponemos coma en algún lugar, o dos puntos, la traducción tendrá un matiz distinto. Si lo mantenemos así, acerca de lo que escribieron, bueno al hombre, mujer no tocar, esto lo estarían afirmando los corintios. ¿eh? Entonces Pablo va a responder a esto. Si ponemos la coma acerca de lo que escribieron, coma, bueno al hombre, mujer no tocar, es Pablo el que está afirmando automáticamente la respuesta. No cambia la fe, pero cambia la perspectiva que tienen los corintios y lo que Pablo está diciendo. Este es un capítulo interesante, ya después se organizará algún otro curso, el Centro Bíblico de Nuestra Señora Sion, sobre el tema de Pablo, Pablo y las mujeres, que es interesantísimo. Ahora no nos dedicamos a esto, claramente, pero sí vemos el ejemplo claro que depende de dónde pongamos la coma, la traducción sería distinta. Fíjense en este sentido cómo el conflicto que puede generar una simple coma. Si está, si no está o dónde está. Esto cambia mucho las realidades. Y en los textos más cercanos al original de la Biblia no tenemos coma, dos puntos, punto seguido, para nada. Fíjense la dificultad de traducir. La coma. Una coma puede ser una pausa o no. Fíjense, la primera expresión. No, espere. O no espere. Exactamente lo contrario. Puede hacer desaparecer el dinero que tenemos. Si entramos a nuestra billetera virtual, no es lo mismo tener 234,8 que 2,348. Cambia totalmente. Puede ser la solución o no. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. Fíjense cómo cambia, la coma hace cambiar totalmente el sentido de la expresión. Cambio en opinión. No queremos saber. No, queremos saber. La coma puede condenar o salvar. No tenga clemencia. No, tenga clemencia. Fíjense el detalle, ¿no? Fíjense esta expresión que no tiene coma acá. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Dónde ponen la coma? Dos posibles. Después de la mujer, después de la mujer. Muy bien, a ver. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Muy bien, al género femenino, la dama que puso la coma ahí después de mujer. Porque ¿qué pasa? Si la ponemos después de tiene, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Fíjense cómo podemos hacer una lectura. Vamos a ver un poco el tema del feminismo en el último encuentro, según donde pongamos la coma. Esto no es mío, esto es de Julio Cortázar. La coma es la puerta giratoria del pensamiento. Según dónde ponemos la coma, tenemos dos perspectivas distintas. Con esto que Es lo introducimos. mismo que pasa con los teléfonos en la actualidad. Exactamente. La introducción que vimos con el texto del primer versículo del capítulo 7, la primera carta a los Corintios, y estos ejemplos de la coma, y sobre todo
este que nos regala Julio Cortázar, nos demuestran la dificultad que tenemos de transmitir el texto bíblico desde los manuscritos originales a la traducción concreta que tenemos nosotros en cada una de nuestras Biblias. Vamos entonces a ver un poquito la historia, en esto de que queremos interpretar bien la palabra y descubrir que los testimonios más antiguos de los textos bíblicos los tenemos en 3 lenguas: hebreo y arameo para el Antiguo Testamento, Primer Testamento, y el griego fundamentalmente para el Nuevo Testamento. Las llamamos lenguas bíblicas, no las llamamos lenguas sagradas. Eso es propio del pensamiento judío en algunos grupos y del Islam prácticamente en todo. Para nosotros son lenguas bíblicas, digamos, donde tenemos los testimonios más antiguos de los textos. Vamos a ver brevemente el tema del hebreo. El hebreo bíblico posee 22 consonantes y tienen, cada término en general, tienen 3 consonantes que de alguna manera evocan una idea o un concepto. ¿Qué es lo distinto del hebreo a nuestra lengua? Que la vocal no forma parte importante de la palabra, solamente la consonante. Vamos a ver un ejemplo en caracteres arábigos nuestros. Todo lo que tiene lamed, bet y nun, L, D alta y N, es lo que es blanco. Entonces, por ejemplo, cuando aparece Levana, es la luna llena. Lebona es el incienso blanco. Labán es todo lo blanco. Libén es el álamo blanco. Lebén es la leche. Líbanon, el Líbano, es la montaña blanca. En el texto, ¿qué aparece? No aparece en lo que está en blanco acá. Aparece solamente lo que está en anaranjado. Lamed, Bet y Nun. En el contexto, el que maneja bien la lengua, lo puede perfectamente traducir. Para nosotros genera realmente una complicación. No ocurre esto en nuestra lengua. Si bien en algunos casos se dan, que sean parte de la misma familia de palabras, por ejemplo, SLR, solar y asolar, pero hay otras raíces que tienen SLR y que no tienen nada que ver. Salir, salario, soler, eslora y aislar. Entonces, esta es la característica propia del hebreo cuadrado, antiguo, el hebreo bíblico, el hebreo rabínico, también son las 3 letras consonantes que están en la raíz de la palabra. Acá tenemos el alefato en el sistema nuestro, de izquierda a derecha, porque ellos escriben de derecha a izquierda, y acá tenemos el alefato, como ellos lo escriben, en el sistema se llama pustrófedon, es una palabra rara, no es una mala palabra, de derecha a izquierda, y tenemos el nombre de cada una de las letras. Esto es para verlo, nadie se ponga a estudiar nada de esto. Gabriel, perdón, nombraste alefato, que es una terminología que sería bueno por ahí dar la precisión de por qué decís alefato y no alfabeto. Porque justamente, según las letras del hebreo que tenemos acá, en la placa anterior pusimos el tema del alefato, acá, alefato cuadrado, porque es alef, bet, son las letras propias, digamos, de la lengua hebrea, y no de las lenguas romances o de las lenguas como son el griego y por derivación el latín y después el español, el italiano, el francés, que tenemos alfabeto. Acá tenemos justamente las letras propias del vocabulario hebreo y las llamamos en función de las palabras alefato. Acá tenemos el primer versículo de nuestra Biblia. Estos son los caracteres hebreos, las consonantes, estos puntitos, hoy no nos vamos a meter, quedará para otro curso que organice la Escuela Bíblica de Sion sobre el tema de la Masora, que es para poder recordar un poquitito la
las vocales, porque el que no sabe bien el hebreo, obviamente se olvida. Entonces, en principio, creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et Hashamay beet haaretz. Eso es el primer versículo de nuestra Biblia en la lengua que tenemos el testimonio más antiguo, que es el hebreo. Brevemente el arameo. El hebreo y el arameo son como algo así similar al español y al portugués. Están muy cerquitas, tienen muchas raíces parecidas. Tenemos una pequeña parte de la Biblia que está solamente en arameo, una parte importante de Esdras y de Daniel, y 2 versículos sueltos. Después ustedes, si se fijan, en algunas Biblias aclaran que esa parte justamente está solamente en arameo. Tenemos aquí el alefato también, que es muy parecido al nombre de las letras, aunque la forma de escribirlas es totalmente distinta. De derecha a izquierda, en este caso. Acá tenemos el Padre Nuestro en arameo, y búsquenlo en YouTube. Hay muchas ediciones recitadas y sobre todo cantadas, líricas, muy lindas, de cómo habría sido aproximadamente. En general siguen la versión de Mateo y no de Lucas, no la del Padre, que es la de Lucas, sino la del Padre Nuestro, para ver cómo habría pronunciado aproximadamente Jesús en lengua aramea, justamente una oración tan bella y tan linda. El griego bíblico es el griego común, koiné. Inicialmente había varias derivaciones, termina plasmando en el siglo III a.C. en el griego común, que manejaba toda la cuenca del Mediterráneo, una suerte de inglés para la zona, que se manejaba claramente y que fue haciendo desaparecer los dialectos que había antes. Lo utiliza la edición de los 70, que la vimos el otro día, se las mostré, que es la traducción griega del Primer Testamento en hebreo, y el Nuevo Testamento lo utiliza después para sus textos. Acá tenemos el alfabeto, este es más conocido, las letras, insisto, las conocemos por algo de geografía, de geometría, de aritmética, que se utilizan este tipo de letras. Y tenemos un texto en Juan 14:6, acá, traducido abajo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Leiauto Jesús ego eimi, ejodos kai aletheia, kaezoe udeis, ergetai proston patera, eimedi emu. Fíjense que palabras como ego, que es yo, han pasado a muchas raíces nuestras, ¿no? La egolatría, el egoísmo, ¿no? Son palabras que vienen directamente de la lengua griega. Entonces, no tenemos lenguas sagradas, nosotros no utilizamos la terminología de lenguas sagradas, hablamos de lenguas bíblicas. Son para el Primer Testamento, Antiguo Testamento, el hebreo fundamentalmente y un poquito el arameo, y para el Nuevo Testamento el griego. De los manuscritos pasan a las ediciones críticas, y en las ediciones críticas los traductores las llevan a cada lengua, al francés, al inglés, al español, incluso respetando hasta las cuestiones sectoriales de un español distinto, como tenemos en la traducción de la Biblia del Pueblo de Dios, que está más apropiada para un sector rioplatense, y por ahí otras traducciones que tienen un español más neutro para utilizar en toda América Latina, o en algunos casos un español, demasiado castillo, que tiene expresiones que a nosotros nos pueden resultar un poquito raras. Hecho esta introducción con respecto a las 3 lenguas bíblicas, ahora nos planteamos la cuestión del gran desafío de traducir la palabra. Si ya es complicado traducir un texto en la actualidad, un texto del inglés al español, del español al inglés, del italiano al español, del español al italiano, es difícil, y tenemos varias posibilidades. Acá no solamente tenemos una diferencia idiomática, sino que tenemos una diferencia idiomática y cultural y temporal.
digamos, cultura distinta, tiempos muy atrás y una lengua diferente. Entonces, traducir la palabra es una gran responsabilidad. Vamos a ver algunas pistas de cómo se traduce la palabra. Eh, Tenemos que tener presente que la traducción es una consecuencia de la encarnación. Dios elige que la Biblia no caiga del cielo para nosotros. Es palabra de Dios en lenguaje humano. Y tenemos que asumir la dinámica de la humanidad. Nos guste o no, la traducción es una primera interpretación. Nos guste o no. No existe una traducción absoluta y matemáticamente pura. Necesariamente hay una pequeña dosis de interpretación. Hay dos principios a la hora de traducir. Por un lado, el texto original, como el punto de referencia obligado, y por otro lado, el presente, caracterizado por el traductor-lector o el gusto propio del presente. Hay varias teorías, y esto es una investigación de carácter que tiene que ver con la lingüística y con alguna disciplina también, en algún caso de carácter filosófica, donde hay varias teorías y planteos con respecto a la traducción. Yo tomo acá un esquema de Saibory, que es un autor yanqui, que asume algunas otras teorías previas y que plantea que en líneas generales tenemos dos tendencias a la hora de traducir. Una que llama equivalencia formal y otra que llama equivalencia dinámica. Formal y dinámica. Vamos a ver cada uno. La formal. Respetar el tipo de términos que aparecen en el texto. Si hay un sustantivo, sustantivo, si hay un verbo. No se rompen las unidades del original, se conservan los signos de puntuación. En el caso de los textos bíblicos no los tenemos. Él hace una teoría para cualquier tipo de traducción. Se reproducen hasta las expresiones idiomáticas. Máximo literalismo, prosa siempre en prosa, poesía siempre en verso. Ayuda en un punto, porque nos acerca al texto original, el autor, el ambiente y la época, pero en algunos casos podría darnos un texto que ni siquiera se comprenda. La equivalencia formal perfecta es absolutamente imposible por las inevitables diferencias que tenemos entre las lenguas. Y un ejemplo clave para entender cómo no podemos atarnos a la equivalencia formal son las expresiones idiomáticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo en comparación entre el español y el inglés, que nos puede resultar. Estas expresiones nosotros las entendemos bien. Dormirse en los laureles la entendemos. Ver las estrellas, dar en el clavo, echar leña al fuego, meter la pata, pedirle peras al olmo, meter el dedo en la llaga, me estás tomando el pelo, son expresiones que perfectamente podemos utilizar. Estas se llaman expresiones idiomáticas. No le estamos pidiendo peras al olmo, no estamos metiendo la pata, sino que estamos mandándonos una macana, digamos. No estoy tocándole el pelo al otro, sino que le estoy haciendo un chiste o estoy jugando con ironía, digamos, ¿no? Expresiones idiomáticas. Fíjense lo que nos puede pasar con el inglés. La expresión está en inglés. You are pulling my legs. Literalmente, estás tirando de mis piernas. A nosotros no nos dice nada. ¿Cuál sería la traducción? Me estás tomando el pelo. It's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. Totalmente absurdo. ¿Qué decimos nosotros? Llueve a cántaros, digamos. Esa es nuestra expresión. Two birds, one stone. Dos pájaros, una piedra. Esta se acerca en parte. Nosotros decimos matar dos pájaros de un tiro. Entonces, fíjense, si traducimos palabra por palabra, no entenderíamos absolutamente nada en este sentido. Entonces, la equivalencia formal sirve, pero no puede ser absoluta. Vamos a ver la otra, la equivalencia dinámica, para poder traducir un texto. Acá, el Señor es el lector, que no se mueve de su aposento en espera de que le lleven el texto. Se modifica de tal manera que pone al lector en las mismas condiciones que se hallaba el destinatario original. Por lo tanto, traducir implica tener presente el efecto que el mensaje produce en el receptor, primero en el original y luego en el actual, para preparar entonces
el texto equivalente. La equivalencia no es ya de forma, sino de efecto. Hay que producir un texto que, superando las distancias culturales, temporales y lingüísticas, se adapte al nuevo lector, le pueda ser natural. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, donde dice rollo en la escritura, traducir por libro. Donde dice Sanedrín, traducir por asamblea de ancianos o jefes. Donde dice talento, poner moneda. Donde dice pórtico de Salomón, poner puerta de Salomón. Donde dice generación adúltera, poner generación perversa. ¿Cómo traducir cuando aparecen en varias afirmaciones de Jesús en el Evangelio la expresión amén, amén? La traducimos por amén, amén, en verdad, les aseguro, les digo. ¿Cuál les gusta más? Diga alguno, desmútese y qué le gusta más. En verdad, en verdad. en verdad. En verdad les digo, puede ¿Verdad? ser. En verdad, sí. Cardoso. ¿Alguien Les más? aseguro. Es Les muy difícil. aseguro. Yo les aseguro. Es muy difícil. La verdad que tomar una opción, ustedes van a revisar las Biblias y van a encontrar distintas formas, digamos, ¿no? Porque es una expresión muy propia del contexto, de la raíz de una palabra que tiene origen hebreo. Gemen, amán, lo firme, lo sólido, lo seguro. Del hebreo pasa al griego, del griego pasa al latín y el latín pasa a todas las otras lenguas, el amén. Que nosotros habitualmente, ¿cómo lo traducimos el amén? ¿Qué decimos que es? Así sea. Bueno, esa es una traducción muy limitada, digamos, ¿no? Es mucho más, Sí, pero lo decimos siempre, ¿eh? En realidad, cada vez que decimos amén, estamos diciendo, me apoyo en Así Dios, que es. es lo sólido, lo seguro, lo estable, ¿eh? Estamos diciendo mucho más, aunque no es que esté mal así. Entonces, fíjense, no es fácil, el tema de la equivalencia dinámica, en algunos casos sí, y en otros casos se nos complica. Eh, Tenemos que hacernos algunas preguntas. Ya hicimos la crítica de la equivalencia formal. Con la equivalencia dinámica, ¿quién evalúa correctamente el efecto de un texto tanto en el pasado como en la actualidad? Dos textos diversos pueden producir efectos similares y un mismo texto provocar efectos diversos. En muchos casos es imposible determinar los lectores originales y por lo tanto el efecto. De muchos salmos no sabemos el contexto original, que algunos sí, pero otros no. Y por otra parte, ¿quiénes serán los lectores contemporáneos de la traducción para ponderar sus efectos? No es lo mismo si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son personas que vienen haciendo un camino de fe de hace 30 años, si son personas que están haciendo un camino de catecumenado. Tenemos como muchas dificultades. ¿Qué hacemos entonces? La traducción es un fenómeno de contornos indefinidos. No existe una única forma de traducir. En la elección puntual se abren múltiples posibilidades y se renuncia a otras. El problema está siempre en la distancia cultural y epocal del original con la traducción. Es un grave error llevar al extremo tanto la equivalencia formal como la equivalencia dinámica. Cada una, equivalencia formal y equivalencia dinámica, admiten justamente grados diversos que se debe aprender a combinar en una buena traducción. El traductor debe tener presente lo que se traduce, por qué se traduce y para quién se traduce. Naturaleza del mensaje, propósito del traductor y tipo de receptores. Los tres puntos deben equilibrarse muy bien para una traducción. Vamos ahora a ir a algunos ejemplos particulares de traducción para ver las problemáticas que tenemos, diversas, ¿no? Fíjense acá, tenemos Génesis 1:27. La Biblia del pueblo de Dios anterior traducía, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. La Biblia del pueblo de Dios nueva dice, y Dios creó al ser humano
a su imagen los creó, a imagen de Dios los creó varón y mujer. ¿Qué cambia? Hombre y ser humano. Bien, De hombre a un ser humano. La palabra al hombre y al ser humano. exactamente. Lo que busca justamente es captar la perspectiva de la expresión en hebreo que tenemos acá, que es la expresión Adán, digamos, en una perspectiva que sea claramente entendible en nuestros contextos, donde la palabra hombre puede tener el sentido antropológico, pero también tiene el sentido género, referido al varón, hombre y Claro, mujer. Entonces, utilizar la expresión ser humano ser es humano. mucho más apropiada en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una opción de traducción que claramente respeta el perfil actual nuestro. Este texto, fíjense, Jeremías, Marcos 11:2, Biblia de Jerusalén. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos, diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Yo no tenía ni idea lo que era un pollino. ¿Ustedes sabían? No, Es la cría del asno. Pero me enteré en la Biblia de Jerusalén. Para nosotros esto es, diciéndolo con cariño, una gallegada, digamos, ¿no? Porque no utilizamos esta expresión. ¿Qué diríamos nosotros? Un burrito. un Ellos burrito. tendría que ser. La Biblia del Pueblo de Dios Nueva pone, encontrarán un asno, que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Pero fíjense, la Biblia de Jerusalén, al ser una Biblia más de tendencia, además de ser de tendencia más de equivalencia dinámica, de formal que dinámica, está hecha por españoles para españoles. Entonces, fíjense lo rebuscado que resulta esto. Id al pueblo que está enfrente de vosotros y no bien entréis. Nosotros ni siquiera utilizamos esta expresión. A lo sumo, ni bien entren, digamos. Encontraréis un pollino. ¿eh? Fíjense entonces cómo la realidad cultural dentro de una misma lengua cambia totalmente en un caso y en otro. Los que tengan Biblia, busquen Lucas 14:26. Busquen en el texto impreso o en algún dispositivo que tengan, Lucas 14:26. Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien, cualquiera que no me abre más que. ¿Alguna otra traducción tienen? Biblia de Acá dice, Jerusalén. si alguno quiere venir a mí y no deja a un lado a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. Bueno, no me ame más o no deje, dice. A ver, ¿alguna otra traducción? Biblia Mismo de la Jerusalén. Jerusalén. Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Bueno, tres traducciones. No ame más, no deje de lado o no odie. ¿Con cuál nos quedamos? No me ame más. Reina Valera dice aborrece, si no aborrece a su padre. Aborrece, va en la línea del odio. No, ahí ya Una, no. En una mía dice, y no pospone a su padre y a su madre. bien. Pospone, dejar de, amar más o odiar y aborrecer. Yo me quedo con dejar. Muy bien, Nelly. ¿Podemos quedarnos cada uno con lo que nos parece o vamos a buscar un poquito? Acá tenemos el texto en griego. Este es el texto griego. Literalmente, como está en la edición crítica, acuérdense, y donde aparecen los manuscritos.
Literalmente traducido, ¿qué sería? Sería esto. Si alguien está viniendo hacia mí y no odia al padre de sí mismo, y a la madre y a la mujer, y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, y al alma de sí mismo, no es capaz de ser mi discípulo. No, es terrible. Es tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Por favor. ¿Qué hacemos? Tiramos la Biblia de Jerusalén y tiramos todos los originales y tiramos la Reina Valera también, ¿no? Que era Nueva Barrio. Es fuerte, ¿eh? ¿Cómo hacemos para llegar a una traducción que quede claro? Porque literalmente es esto. Ahí tenemos dos de las traducciones. Una de las más bravas, la de Jerusalén y la Reina Valera, y la Biblia del Pueblo de Dios nueva. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que a veces en una lengua se incorporan estructuras gramaticales o palabras de otra lengua. Por ejemplo, nosotros decimos, che, limpiate los pies cuando entras al living, o decimos, limpiate los pies cuando entras a la sala. ¿Qué utilizamos más? Living. Living. Usamos living. Algunos Sí. más castillo utilizará la expresión sala, pero tenemos incorporado en nuestra lengua un formato de una palabra del inglés que lo tenemos incorporado. En las lenguas antiguas pasaba lo mismo. Dentro del griego a veces se asumían palabras o estructuras de otra lengua. Entonces, el griego bíblico muchas veces trae hebraísmos o semitismos, que son todas las lenguas propias de Oriente. Y la lengua hebrea tiene algunas características que no tiene la lengua griega. Por ejemplo, el hebreo, ¿qué no tiene? No tiene comparativo y no tiene superlativo. Como no tiene comparativo, alguien me ame más que, eso sería el comparativo, para expresar que algo es importante, ¿qué hace? Levanta una realidad y tira la otra para abajo. Entonces, para marcar que el seguimiento de Jesús tiene que ser primero, tiene que decir, el que no Odia. odia todo lo otro, no va a ser verdaderamente mi discípulo. Entonces, como no tiene comparativo la lengua hebrea, no puede decirlo como lo decimos acá, que no me ame más que. Entonces, ¿qué hace? Tiene esta estructura. Para ser discípulo de Jesús hay que odiar todo lo otro. Entonces, el texto de Lucas pone el hebraísmo dentro de la lengua griega y literalmente plantea esto. El estudioso de la lengua se da cuenta que acá hay un hebraísmo y no hay comparativo y puede traducirlo perfectamente a través de un comparativo como el que tenemos acá. Por más que literalmente diga eso, puede perfectamente traducir cualquiera que venga a mí, no me ame más que su padre, su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se entiende? El Sí. hebraísmo se mete en la lengua griega y entonces literalmente nos resulta durísimo el texto. Pero como no tiene comparativo, justamente salta así. ¿Cuántas veces decimos santo nosotros cuando se recita el santo en la misa o se canta, si bien las canciones todas varían? ¿Cuántas veces habitualmente las decimos? 3 veces. 3 veces. Esto viene de que para marcar la santidad de Dios, los textos proféticos, particularmente uno que está en Isaías 6, dice santo, 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 Santo. Kadosh, 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 porque ¿qué no puede decir? Santísimo. No existe la palabra santísimo, porque es el Ah, superlativo. Al no existir el kadoshísimo, digamos, que sería en lengua hebrea, ¿qué hace? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ahí no tenemos problema, porque es la misma palabra que se repite fuerte. Nos complica acá cuando hay una estructura que sería para nosotros un comparativo y que viene de esta manera. Entonces, no asustarnos, mantenemos y sabemos cómo es el texto literal, pero sabemos que ahí podemos traducirlo en una estructura comparativa. buenísimo. Qué difícil. Lucas 1:28.
Esto plantea un tema ecuménico de diálogo con el mundo protestante y evangélico. Aparece la expresión griega kecharitomene, que la hemos traducido como llena de gracia. Reina Valera 60 y 95, muy favorecida, porque no quiere aplicarle a la Virgen María este título. La traducción en el lenguaje actual, Dios te ha bendecido de manera muy especial. Dios habla hoy, que es una traducción ecuménica, miren qué interesante, llena de gracia. Y la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, altamente favorecida. Nuestras ediciones católicas, todas vienen la expresión llena de gracia. Llena de gracia. ¿Se dan cuenta cómo esto hace que... Otro ejemplo. Mateo 6, 21, Lucas 12, 34. Es un texto paralelo donde está el tesoro de ustedes, allí estará también el corazón de ustedes. Donde está siendo el tesoro de ustedes, allí también el corazón de ustedes será o estará. Es la traducción literal. Este es un versículo muy lindo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Lo decimos de manera más simplificada. Fíjense acá cómo traduce la Biblia del pueblo de Dios y cómo traduce la traducción en lenguaje actual, que es una traducción de carácter evangélico, pero que ha asumido en algún caso la Iglesia Católica también, y que es de traducción muy libre, demasiado dinámica. Biblia del pueblo de Dios, allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Sí. Y la otra traduce, recuerden que la verdadera riqueza es obedecerme de todo corazón. ¿Qué quita? Quita la imagen del tesoro, lo cual Claro. empobrece totalmente el texto. Yo lo discutí con el traductor, con uno de los traductores, y me decía, bueno, esto es para simplificar y para que la gente que tiene menos instrucción y la gente más simple pueda comprenderlo. Yo digo, mira, no estoy de acuerdo, porque cualquier persona simple sabe lo que es el tesoro y lo que es el corazón. Donde está tu tesoro estará tu corazón. Vos ponés una expresión, recuerden que la verdadera riqueza es obedecerme, aparte hasta con un imperativo, cuando en Pero realidad ponés, claro, un imperativo ahí terrible. cambia totalmente. Yo acá le hago una crítica muy, muy fuerte, y saca la imagen del tema del tesoro, que es perfectamente clara. Lo mismo hace en el texto de Lucas. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón, porque allí también donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Entonces, fíjense cómo hago una crítica a la Biblia esta traducción en lenguaje actual, que la tengo acá, digamos, que no me gusta, que quite la perspectiva justamente del tesoro, que le da una riqueza al texto. Y además, le hago una segunda crítica, que donde aparece la expresión del tesoro en la parábola de Mateo, lo mantiene. Con el reino de Dios pasa lo mismo, con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Acá sí deja la imagen del tesoro. Esto para saber y, bueno, plantear críticas que podemos plantear a las traducciones, que siempre son limitadas. Lucas 23, 33. TNM significa traducción del Nuevo Mundo. Es la que tengo acá, es la traducción bíblica que utilizan nuestros parientes lejanos, testigos de Jehová. Habrán tomado contacto alguna vez en la calle, Sí. con las polleras, los carritos ahora que tienen con los libritos para leer la Exacto. Biblia. Ahora no están golpeando tanto la puerta. Bueno, Lucas 23, 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado Cráneo, allí los fijaron en maderos, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. El texto griego, donde dice maderos, tiene la palabra stauros, que significa cruz. El griego para la palabra madero, que en otros textos aparece, utiliza la palabra xilón. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como no quieren que la gente use cruces, reemplazan cuando en el texto está la palabra cruz por la palabra madero, lo cual es una ridiculez, digamos, ¿no? Claro. Mantengan la palabra cruz y aconsejen a su gente que no use cruces. Si no, no es obligatorio tener que usar una cruz. Ellos tienen derecho a usarla o no usarla. Pero fíjense cómo alteran el sentido de un texto donde en realidad dice cruz,
meten la palabra madero. Una Una palabra. Perdón, padre, pero ya desde hoy que vengo leyendo lo que tienen ustedes, yo acá tengo todo distinto. Va, en otras palabras, digamos. En eso no hay problema, porque todas las traducciones son libres, en el sentido, quédate tranquila, digamos. Lo importante es porque acá recordar no dice cruz ni madero, acá dice Dios, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha, uno a la izquierda, no nombra ni cruz, ni madero, ni nada. bueno, fíjate que debe estar un poquitito más arriba o más abajo. Ah, puede ser acá abajo, claro. Judíos lo colocaron a Cristo en un lugar, descendió y llevaron a sí, Bien. Después lo corroboran bien. sí. Vamos entonces al texto de las bienaventuranzas. En Mateo Ay, qué 5, lindo. El más lindo de todos. del 1 al 12, tenemos la expresión griega makarioi. Makarioi. ¿Cómo lo traducimos? Bienaventurados, dichosos, benditos, bendecidos o felices. Dios, espere, Felices. En el pueblo de Dios, felices. ¿Y ustedes qué les gusta más? Mateos, ¿cuánto dice? 5 del 1 Dichosos. al 12. ¿Cuál les gusta más? Bienaventurados. ¿Resto? Dichosos. Bienaventurados, bienaventurados. Felices. Bienaventurados. Bien. Bendecidos. Bienaventurados. Tenemos variados. Pues para mí me gusta la palabra dichosos. Claro, bien. Y es muy felices, dice. muy difícil de traducir, digamos, ¿no? Sí. Todas tienen algún sentido. Nosotros, la Biblia del Pueblo de Dios, traduce felices y para la liturgia, entonces utilizamos la expresión felices, digamos, ¿no? Pero bueno, pero se podría traducir perfectamente cualquiera de otras. De hecho, el género literario lo llamamos bienaventuranzas. Cualquiera de estas 5 palabras estarían perfectas para poder traducir. El caso contrario, acá era una palabra griega, en el anterior, en Makarioi, que tenía varias acepciones en español. Acá, 3 raíces en griego que tienen una única traducción en español. Eros, que aparece en la Biblia griega de los 70, y filía y agape, que aparecen en la Biblia griega de los 70, y filía y agape en el Nuevo Testamento. Es el tema de la palabra amor. ¿Cómo traducir la palabra amor? Hay que recurrir a la paráfrasis de amor erótico, amor filial, amor de total entrega, amor oblativo, amor de donación. No siempre es sencillo, digamos, ¿no? Nosotros a veces utilizamos el amar y el querer, ¿no? Pero te quiero, digamos, ¿no? Pero bueno, a la vez el querer también tiene un sentido concreto, porque queremos también tener buena luz, queremos tener buena internet, digamos, ¿no? No solamente una persona. Entonces, no siempre es sencillo poder traducir la palabra amor. A veces aparecen expresiones muy técnicas, ¿no? Cuando uno busca Mateo 7:21, está la expresión hoy diálogo soy, hoy cacoy. Las versiones de la Biblia, las de ustedes, van a traducir por malas intenciones, malos pensamientos, malos razonamientos o algo similar. No está mal esto. Sin embargo, la expresión es mucho más interesante. Significa dialogar con lo malo que hay en el propio interior. Fíjense como característica del origen del pecado, porque después aparecen un montón de listas de pecados en lo que sigue del versículo al 7:21, al 7:22 en adelante. ¿Dónde empieza el pecado? Cuando dialogamos con lo malo o negativo que puede aparecer en nuestro interior. Entonces, bueno, no siempre es fácil poder traducir estas expresiones
de manera clara y distinta como nos gustaría. Y nos pasamos unos minutitos, pero si alguno quiere, obviamente, puede hacer alguna pregunta. José Luis, ¿alguna preguntita hacemos? Sí, si hay unas preguntas y vos podés quedar otro ratito más, estaría bueno ver alguna preguntita o alguna colaboración o algún aporte también de comentarios. Me llamó la atención, padre, la charla del martes pasado, que todos los originales que fueran de papiro o en pergamino estén tan distribuidos en el mundo y que no se busque eso de tener todo en un solo lugar, digamos. ¿A qué se debe eso? A que nadie lo Primero, quiere. Primero Tarasca, digamos, eso sale muy, muy caro, digamos, económicamente, porque hay toda una protección casi blindada en la mayoría de los casos de esto. Después, que el origen también económicamente ha sido muy complejo, y después cuando lo tiene un particular, lo maneja ese particular. A veces ese particular es una persona, a veces una asociación, a veces un estado también, a través de algún museo o algo por el estilo. Lo que sí está logrado, por ahí tenerlos todos en un lugar sería imposible, lo que sí está logrado es que de todos esos manuscritos hay facsímiles, que son copias excelentes, de las cuales cualquier investigador serio de cualquier parte del mundo, sea cual sea su religión o su ideología, puede acceder para investigarlo. Ahí hay un buen pacto, digamos, internacional que, bueno, que permite eso. Pero sí, Perfecto. a uno le gustaría que la cosa estuviera más así, pero lamentablemente no lo está. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? No, es interesantísimo y dificilísimo. Es una maravilla. Por suerte, algunas, digamos, las editoriales hacen un trabajo que es limitado, pero nos ayuda a comprender los textos de la mejor manera posible, ¿no? Sí, una maravilla. Siempre tenemos las introducciones, las notas a pie de página, ahí nos vamos. Esto lo que vemos ahora es un marco general para tener la idea. Después cuando revean el PowerPoint, por ahí se van a dar cuenta, pueden cotejar, pueden detenerse bien en los textos, digamos. Eso va a ayudar. Bueno, entonces esperamos, Gabriel, tu PowerPoint como Sí, ahí lo para... mandé ahora lo mandé a Coso, igual después te lo mando a vos para que vos lo envíes, pero ya está también en el chat, el que quiera bajarlo del chat. Perfecto. Bueno, Sí, porque hay mucha gente que por ahí después no pudo entrar, entonces los va a querer. Yo después les mando y les busco también alguna, me llamó la atención de buscarle alguna en YouTube, alguno de los Padres Nuestros en arameo cantado, que son muy lindos, que lo nombró Gabriel también. Eso sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, gente, nos vemos Mil el martes que viene. gracias. muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias por Muchas todo. gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.